Preguntas de deportista. Me gusta mucho practicar deporte. Tengo que confesar eso. Me encanta hacer todo tipo de actividad física. He ido cambiando a través de los años. Por ejemplo, en algún tiempo practiqué bastante natación, básquetbol, ahora practico un poco de carrera, fui al gimnasio, etcétera. O sea, varios deportes. Y algo que he encontrado es que hay ciertas preguntas que se relacionan mucho con la actividad deportiva y se las quiero compartir hoy. Así es que el tema de hoy, de esta sesión de nuestro podcast, Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas, con su amigo Leonel Morales, será las preguntas de los deportistas. Se trata de que al hacer deporte hay un reto constante que se presenta, constantemente quiero decir, y es que el cuerpo se acostumbra a una cierta actividad física. Si ponemos un ejercicio muy fuerte, como por ejemplo hacer despechadas o hacer colgarse de una barra y subir y bajar, pues eventualmente el cuerpo se acostumbra a ese esfuerzo. Y entonces el reto consiste en cómo mantenemos el nivel de exigencia para nuestro cuerpo porque al acostumbrarse ya no representa para el cuerpo un esfuerzo tan drástico como el que se hacía al inicio. Entonces, tenemos que ir cambiando la rutina, tenemos que irla modificando, adaptando para estas adaptaciones que el mismo cuerpo hace. Es entonces una constante pregunta a la que nosotros nos hacemos y es ¿cómo cambio? ¿Cómo adapto mi rutina de ejercicios o cómo cambio mi actividad física ahora que mi cuerpo ya se adaptó? Para no caer en la comodidad de decir, bueno, como el cuerpo ya se acostumbró a hacer esto, pues lo sigo haciendo. Pero entonces el cuerpo ya no se desarrolla de la misma forma o ya no mantiene la condición física, sino que nada más se ejercita ciertos músculos y otros los empieza a descuidar. Entonces, el reto está, o la pregunta natural que viene siempre es, ¿cómo cambio la actividad para, para que estas adaptaciones del cuerpo, volverles a poner un reto, volver a que estas actividades representen un reto para el cuerpo? Pero no son las únicas preguntas que nos hacemos. También están las preguntas de, pues, que vamos a llamar las preguntas de competencia, porque resulta que el practicar deporte necesariamente vamos a empezar a competir, ya sea competir contra nosotros mismos y superar los retos y las metas que nos hemos impuesto antes o esta comodidad que describía hace un momento, sino también empezamos a encontrar rivales imaginarios o verdaderos que nos retan y que nos ponen, como quien dice, un reto y deseamos superar ese reto, deseamos ganarles. Por ejemplo, me ha pasado ahora que empecé a correr hace poco tiempo, empecé a entrenar con un grupo de corredores y poco a poco me fui dando cuenta que pues mi nivel de correr o mi velocidad para correr o mi distancia para correr, pues me hacía colocarme en una cierta posición como en una especie de ranking imaginario. Y entonces yo empecé a intentar competir contra los que estaban por encima de mí y tratar de correr más o correr más rápido o a mayor distancia o aguantar por más tiempo el paso o ver los que van allá adelante y empezar a tratar de alcanzarlos y superarlos. Bueno, pues lo mismo pasa con otros deportes, como por ejemplo con el básquetbol. Encontramos a un buen rival y ese rival nos reta, ese rival nos invita a superarlo. Tal vez si es un buen defensa, pues a superarlo con nuestro ataque, o tal vez si es un atacante habilidoso, pues detenerlo con nuestra defensa. Y hace algunos años también practiqué box y ese deporte es obviamente de competencia, porque en un momento dado, en su clímax de práctica, el deporte del box lo que requiere es enfrentarse con un rival y recibir los golpes del rival, cubrirse de ellos, evitarlos algunas veces, pero también dar nosotros los golpes. Y entonces, pues se vuelve una competencia, pues muy, podríamos decir, encarnizada, una competencia fuerte. Muy bien, entonces están las preguntas de la competencia y las preguntas de la competencia se derivan de conociendo a mi rival, ¿cómo puedo superarlo? ¿Cómo puedo ganarle a este rival? ¿Cómo puedo enfrentarlo? ¿Cuál es la estrategia que debo emplear para superar la estrategia de mi rival? ¿Cómo puedo hacer para ganarle? Porque en definitiva estas son las preguntas de competencia. Y entonces también por ahí se generan una serie de preguntas que constantemente el deportista se tiene que hacer. Además están las preguntas de dominio. Las preguntas de dominio
Vamos a decir que son aquellas en las que nos enfrentamos con la técnica y deseamos que esa técnica la podamos adquirir y la podamos practicar correctamente. Hay técnicas para correr, hay técnicas para nadar, hay técnicas para hacer dribbling en fútbol, por ejemplo, o técnicas del portero, o técnicas de básquetbol. En fin, todos los deportes tienen su técnica. Y la pregunta que constantemente se tiene que hacer el deportista es, ¿cómo hago para mejorar mi propia técnica? ¿Cómo hago yo para volverme alguien que técnicamente sea mejor? Así que también ahí hay preguntas, también ahí hay retos que el deportista se tiene que hacer constantemente. Y también hay preguntas que podríamos decir son como esenciales, preguntas un poco más profundas, preguntas que van a la raíz de todo. ¿Por qué practico deporte? Esa es una pregunta que yo me hice en cierto momento de la vida cuando me di cuenta, bueno, me encanta practicar deporte, me encanta tener esta rutina de a cierta hora de la mañana, los fines de semana especialmente, ir a hacer deporte o a cierta hora de la tarde o no sé, ciertos días, etcétera. Pero uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es el objetivo que estoy buscando a largo plazo para con esta práctica de deporte, con este esfuerzo, digamos, exigencia que uno le pone a su cuerpo en la práctica del deporte? Y bueno, hay muchas respuestas que alguien puede dar, pero yo quiero compartirles ahora no solamente las preguntas que me hago, sino también las respuestas que he ido encontrando. Creo que la mejor respuesta o la respuesta que debería resumir todo a esta pregunta de por qué practicamos deporte es porque quiero ser mejor persona. Esa debería ser también la respuesta a casi cualquier pregunta sobre una actividad. ¿Por qué estudio? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué me relaciono? ¿Por qué voy a este club? ¿Por qué frecuento a este grupo de amistades? ¿Por qué todo? Todo deberíamos nosotros tener como esa respuesta para ser mejor persona. Porque entonces esto nos lleva a otra pregunta más, a otra pregunta adicional, y es, ¿lo estoy consiguiendo? ¿Estoy siendo mejor persona con la práctica de este deporte, con hacer este trabajo, con hacer esta otra actividad, con este grupo social que estoy frecuentando? ¿Estoy siendo mejor persona? Porque si la respuesta es no, uno debería entonces evaluar si quizá con un cambio de actitud, quizá con un cambio de perspectiva, quizá con un cambio de lugar, podemos alcanzar ese objetivo. Pero si está yendo en contra, si lo que está produciendo no es que seamos mejores personas, sino que se nos está haciendo peores, nos está haciendo desarrollar, por ejemplo, vicios, o nos está poniendo de mal humor, o nos está, pues, causando incomodidad, pues quizá no está cumpliendo el objetivo ese que nos habíamos puesto de ser mejores personas. Así es que siempre hay que hacerse estas preguntas. ¿Por qué lo hago? Y si la respuesta es para ser mejor persona, ¿lo estoy consiguiendo? También es una pregunta que debemos hacernos. Pero no son las únicas respuestas. O sea, cuando uno se pregunta, ¿por qué hago deporte o por qué hago cualquier otra actividad? Por ejemplo, una actividad artística o una actividad social. Y la respuesta puede ser para ser mejor persona. Pues claro, pues sí, por supuesto. Pero también pueden haber otras respuestas, como por ejemplo, para hacer amigos, para ampliar mi círculo social. Y es que en el deporte esto es algo que va como muy unido a la práctica del deporte, ¿verdad? O sea, en los deportes normalmente se practican en grupos sociales y en esos grupos sociales uno tiene que buscar la amistad. Claro, tengo que confesar que a mí ese aspecto me cuesta acercarme a las personas, me cuesta hablarles, me cuesta formar vínculos de amistad y a veces lo consigo, lo he conseguido con algunas personas muy en particular, muy en especial, pero no me sale tan fácil. En cambio, veo que hay otros que son como más extrovertidos, más amigueros, más, pues, platicadores, etcétera. Y entonces a ellos parece que les costará menos, pero bueno, también es mi objetivo ampliar mi círculo de amistades, conocer personas que me inspiren, personas que yo pueda aprender de ellos y con las que pueda formar una amistad. Entonces también me tengo que preguntar, ¿lo estoy consiguiendo? ¿Cómo hago para mejorar en ese aspecto también? ¿Cómo hago para mejorar mi práctica de la amistad? Y también una de las respuestas que me he dado a veces lo hago para prepararme para el futuro. Porque, bueno, no es ningún secreto y a todos nos pasa que con el tiempo vamos envejeciendo y nuestro cuerpo se va deteriorando.
Y si dejamos que se deteriore, no lo cuidamos, no practicamos un deporte, no vemos que esté saludable este cuerpo que tenemos, entonces pues eventualmente vamos a ser una carga para alguien más, para las personas que nos tengan que cuidar o para el sistema de salud o para, pues no sé, nuestros hijos, si tenemos. Y entonces uno no quiere que eso pase. Y una de las formas de evitarlo, o por lo menos aminorar los efectos del envejecimiento, y de este deterioro natural, pues es la práctica del deporte, la actividad física. Entonces es también para mantenernos saludables, ¿verdad? Y otra respuesta que también es muy interesante y que los invito a explorar es para conocernos mejor, para saber qué retos me puedo poner y dónde están mis límites. Esto ya no lo conseguí, esto ya no lo pude lograr. Hasta aquí llegué. En esta actividad física, no importa qué tanto me esfuerce más, no voy a poder correr más rápido, no voy a poder saltar más alto, no voy a poder pasar a este rival que realmente tiene mucha habilidad, no voy a poder vencer a este otro competidor. Conocer mis límites, pero también conocer que puedo plantearme retos y también superarlos, porque de la misma forma en que tengo límites, tengo otras metas que en algún momento pensé que no iba a poder alcanzar y que eventualmente alcanzo. Entonces eso me ayuda a conocer los esfuerzos que puedo hacer, las metas que puedo lograr y también aquellas que no voy a poder lograr. Y como decía hace un momento, también es por salud, ¿verdad? Para cuidar nuestro propio cuerpo, tratar de mantener controlado el peso, controlado también pues el desgaste natural de los huesos y de los músculos, etcétera. Así es que por salud también es bueno practicar deporte, es una respuesta también. Entonces, debo preguntarme, si estoy practicando deporte por salud, ¿cómo cuido en otros aspectos, como por ejemplo, puede ser la alimentación, los desvelos y a veces los excesos en comidas y bebidas, etcétera? ¿Cómo cuido mi propio cuerpo también en esos otros aspectos? Porque no es solamente de hacer deporte. Una pregunta interesante que me he planteado recientemente a la hora de practicar deporte es una que se deriva de una observación que hice. Resulta que vi que muchas personas invierten en tecnología, en equipo, en implementos para practicar deporte. Y yo me pregunto, ¿es eso necesario? Yo he sido renuente a proveerme de tecnología o de equipo demasiado caro o de equipo demasiado sofisticado para practicar deporte. Trato de hacerlo con lo mínimo posible. Por ejemplo, el básquetbol me encanta porque solo necesito básicamente una pelota y un lugar donde haya una canasta de básquetbol, una cancha para poder ir a practicarlo y de ahí pues de ahí puedo correr, ahí puedo hacer los ejercicios, ahí puedo hacer tantas cosas, la rutina, lo mismo correr. La carrera es un deporte que también requiere bien pocas cosas, pero aún así uno puede ponerse como quien dice, pues exigencias que pues no tienen mucho que ver con el deporte. Tengo que tener este reloj, tengo que tener este medidor, tengo que tener estos tenis, tengo que tener además estas pesas y este equipo. Y, y yo me pregunto, ¿es eso necesario? Mi respuesta, mi respuesta personal es que no, pero pueden haber personas cuya respuesta sea diferente a la mía, pero de nuevo vale la pena hacerse esas preguntas para encontrar, como decía en alguna de los capítulos anteriores, encontrar nuestras propias respuestas. Y de la misma forma en que nos hacemos preguntas de este tipo en el ámbito de los deportes, creo que es válido hacerlas también en muchos otros ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, en los estudios, en las actividades recreativas, en el arte, por ejemplo, o en el tipo de películas que nos gusta ver, la televisión, el contenido de streaming que vemos, pues vale la pena hacernos este tipo de preguntas. ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es el objetivo que busco? ¿Me está haciendo mejor persona? ¿Está ayudándome a conseguir esos objetivos que me he propuesto? Y dense cuenta que estas preguntas son parte del hábito que siempre tenemos que tener de hacer preguntas a los demás y hacer preguntas también a nosotros mismos. Gracias.